Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego, los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos también en nuestros canales de YouTube. Y las dos atentas invitaciones que siempre le hago cada semana, que nos siga también a través de Radio Anáhuac. Y recuerde que en punto de las 9 de la noche salimos todos los miércoles a través de Código Libre. Síganos, por favor. Dice Cecilia Durán Mena que quiere empezar por el final. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿por qué quieres empezar por el final? Ay, Juan Carlos, dicen que todo lo que empieza tiene que terminar. Y yo creo que uno de los temas que ha causado más elementos para reflexionar tanto en la filosofía, en la ciencia y por supuesto en expresiones artísticas como la literatura es el final de los tiempos. ¿Cuándo será el final de los tiempos? Y yo sé que ese tema a ti te apasiona y a algunos nos asusta y a otros nos intriga y por eso es por lo que queremos empezar hoy por el final. Vamos a hablar el día de hoy del final de los tiempos. Me gusta la manera en que Ceci comienza diciéndolo y yo comparto totalmente, ¿no? El que diga todo lo que empieza tiene que acabar en algún momento y así es, ¿no? La vida misma, si nos vamos a poner drásticos y cruentos, pues la vida misma empieza y termina y nunca sabemos cuándo, ¿verdad? Lo mismo tiene que pasar en este universo en expansión, que además ahorita está muy de moda con todos los temas de si en realidad es infinito, no es infinito, si tiene un límite, pero bueno, eventualmente nosotros sabemos que como planeta Tierra algún día se acabará, ¿no? Y todos nos regimos por nuestro sistema solar, la estrella que nos rige a todos nosotros, que tiene ya la mitad de su vida, pues eventualmente, estamos hablando de 5.000 millones de años más, terminará por, no sabemos si absorber al planeta Tierra, pero sí el calor, esta luminiscencia, terminará por acabar la vida en el planeta Tierra. Entonces, pues de que se acabará algún día, se acabará, pero eso no quiere decir que la humanidad como tal no pueda subsistir de alguna otra manera, o bien que nos vayamos muchísimo antes. Ahí iba a empezar el programa dándole lata a Ceci para variar. Ay, A ¿por mí qué? me gusta en los libros de Dostoyevsky nada más comenzar leyendo la frase final, solo la frase final, y luego ya me aviento todo el libro. Ya te quedarías ahí, Eso, hombre. me sé casi de memoria todos los finales de los libros de Dostoyevsky. Suele cerrar bien. Eh, a ver, el tema del final de los tiempos sí es un tema también apasionante. Estaba pensando ahorita, probablemente en otros programas ya lo he dicho, pero vale la pena señalarlo. Entre los griegos había tres formas de concebir el tiempo. El tiempo cronos, que es justo al que estamos haciendo referencia ahorita, un tiempo que tiene un inicio y tendrá un final, pero no es la única concepción del tiempo. Hay otra concepción del tiempo que es aion, que es el tiempo, a mí me gusta relacionarlo con el tiempo eterno, por eso se le representa como un viejo alado o como un niño enroscado por una culebra. Y finalmente el tiempo afortunado, que es el Jairos o Kairos, que es este tiempo que uno tiene que sujetar para que le favorezca la fortuna. Y esto me invita a pensar, y aquí lanzo la pregunta, ¿sería lo mismo hablar del final de los tiempos que del fin del mundo? Porque como bien ha señalado Raúl, el Sol, que está a la mitad de su existencia, terminará por explotar, implosionar, o no sabemos bien qué va a pasar, y terminaría la vida en la Tierra. Pero el tiempo termina con la vida en la Tierra. ¿Sería lo mismo hablar del fin del mundo que del fin de los tiempos? No. ¿Cómo ves, mi querida Ceci? No, yo creo que no, porque como bien decía Raúl, puede ser que el fin de la humanidad llegue antes que el final del tiempo. O digo, a cómo vamos, ¿no? O también puede ser que nosotros nos vayamos de aquí y entonces el tiempo en la Tierra
se transforme y nos vayamos a otro lado, ¿no? Como humanidad, quiero decir. Yo por eso no creo que el fin del planeta Tierra sea el final de los tiempos. Claro, además ahí le podemos encontrar respuestas científicas, qué dirían los físicos, qué dicen los filósofos. También es una cuestión como de una cuestión religiosa, y cada una de las tradiciones religiosas del mundo se ha ocupado de este tema, porque este tema es misterioso y del misterio pues surgen todas las preguntas que de repente pues, no encontramos una respuesta certera o no todavía. No solo eso, si los temas apocalípticos, sobre todo si lo vamos ya entremezclando con la literatura, no necesariamente hacen referencia al fin de la humanidad, como ya también lo expresaba ahorita Juan Carlos, sino más bien al fin de la vida o al fin del mundo como lo conocemos en este momento. Si pensamos en temas de moda, en temas recientes, los famosos zombies, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a una serie basada en un cómic, que es The Walking Dead, por supuesto que lo que estamos hablando es un tema apocalíptico ahí, en el que se acabó el mundo como lo conocíamos, como lo tenemos en este preciso momento. Y entonces viene una nueva forma de vida con la gente que sobrevivió a la catástrofe, a la crisis, que puede ser, insisto, algo físico, una bomba nuclear, los zombies, lo que ustedes quieran, ¿no? Es adaptarse, los sobrevivientes adaptarse a un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que probablemente nos vaya a pasar a todos nosotros en un futuro quizá no tan lejano, con este calentamiento global que estamos sufriendo y que sí es real, señor Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, que lo negaba, sí es real. O la escasez de agua, lo estamos viendo en nuestro propio país, en el norte del país, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pueden llevarnos a un cambio de vida muy notorio, estamos hablando 20, 30, 40 años, ¿no? Y evidentemente esto nos da y nos alimenta en literatura, pero también un poco, me voy a poner académico, lo lamento, también en la literatura académica. Recientemente leí La historia del tiempo de Stephen Hawking, que es un buen libro para introducirnos a la parte de la física. En todo el libro, y lo dice el libro mismo, solo hay una fórmula, que es la de Einstein, de la energía igual a mc al cuadrado. Vaya, no es complicado de asimilar. Yo lo leí quizá antes con otro divulgador de la ciencia, que es Carlo Rovelli, y Carlo Rovelli lo explica bien, y me gusta y me sorprende una idea que no he visto tan en literatura, porque son los últimos descubrimientos de física. Se habla del Big Bang como una gran explosión, a partir de la cual parece ser que todo se va a terminar comprimiendo en un hoyo negro, y cuando la materia esté tan compacta, tendrá necesariamente que volver a explotar. Eso nos invita a pensar que tal vez este universo que conocemos en realidad no es la primera vez que implosiona, y que esta puede ser una constante como de creaciones de universos, no sé si llamarles paralelos. Pero bueno, en un último minuto, ¿algún último apunte? Pues básicamente decir que este no es un tema nada nuevo, que la primera vez que se abordó o que tenemos rastros de que se haya abordado el final de los tiempos en la literatura es el siglo II. Imagínate, estamos hablando del siglo II cuando ya se estaba tocando este tema, pero profundizaremos en él. Y qué lástima que se está acabando el tiempo, porque lo que platica Juan Carlos a mí me parece de mucho interés. Es un tema que yo también he leído. Yo he leído mucho Stephen Hawking. Me gusta muchísimo la teoría de cuerdas, particularmente en la física cuántica, tratar de entenderlo. Y este universo o estos universos paralelos, porque ahora también se ha descubierto, ¿no? Que así como a lo mejor sí tiene fin el universo, esto querría decir que a lo mejor hay más universos después de nuestro universo. Y lo de la teoría de cuerdas, y vivimos en distintas dimensiones, y lo que pasa aquí dependiendo de la vibración tiene que ver con lo que ocurre en la otra. Es una situación muy interesante que yo creo que no lo vamos a entender nunca al 100%, pero sí hubo una persona que nos podía dar un poquito de luz, era Stephen Hawking. Stephen Hawking, y a lo mejor terminamos averiguando que el universo es una cáscara de nuez. Pero de momento, vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Pues en esta sección de lo desconocido les voy a hablar de algo que sucedió hace más de 20 años
el Y2K, que fue el error del nuevo milenio. ¿Qué es esto? A ver, el problema del año 2000 era una falla en los sistemas informáticos que se podría dar gracias a la incapacidad de procesar y de registrar fechas posteriores a 1999. Este error surgió en 1951 debido a que los programadores en sus sistemas utilizaban un formato de 2 dígitos para registrar los años en la fecha. Es decir, se expresaba la década y el año, pero se omitía el siglo. Esta decisión se tomó pues para acelerar el procesamiento y ahorrar almacenamiento en los sistemas, ya que en ese tiempo la memoria informática era muy pequeñita porque era muy costosa y muy complicada de mantener. Entonces, este formato era muy similar al que utilizan hoy en día las tarjetas de crédito. Sin embargo, en ese entonces, el 01-00 representaba a enero de 1900 y al 12 a diciembre del 99, es decir, diciembre del 99, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? No había manera de compilar eso y se predecía que iba a venir un desastre, así tipo apocalíptico, a nivel cibernético. ¿Cómo fue que se predijo? ¿Quién fue el que se dio cuenta de que aquí había un error fatal? Bueno, los primeros indicios del problema se dieron pocos años antes del fin del milenio. Es decir, una mujer estadounidense de 104 años de edad fue registrada en un jardín de niños. ¿Por qué? Porque como no se veía el cambio de siglo, entonces causaba este problema, ¿no? También un lote de alimentos enlatados que fue descartado porque se estaba clasificando en lugar de en el nuevo milenio como si se hubiera producido a principios del siglo XX. Entonces, bueno, ¿cuál era el problema? Parecía que la mujer había nacido en 1888 por esta falla del sistema que interpretó mal el 1988. Y entonces, pues le estaba dando una edad totalmente diferente. Bueno, estos errores al principio eran menores y se corregían fácilmente por los supervisores de los sistemas. Ahí ya se daban cuenta y tal. Sin embargo, estos casos advertían lo que podía llegar a suceder. ¿Y cuál era la amenaza que se presentaba? Pues debido a que este error estaba presente en muchos sistemas esenciales para el funcionamiento de la vida cotidiana, la gente comenzó a imaginarse las consecuencias apocalípticas que podría tener. Ya se imaginarán, se pronosticaba que los bancos, los hospitales, los aeropuertos, incluso los sistemas de electricidad, las plantas nucleares, iban a colapsar y esto pues iba a acabar con la vida tal como se conocía. O sea, imagínense ustedes un día sin electricidad, que amaneciéramos sin la posibilidad de generar energía eléctrica, o sea, todo se colapsaría. Entonces, sin bancos, sin sistemas para ir al súper, etcétera, ¿no? Entonces, verdaderamente era una emergencia de la cual se empezó a hablar, pues, de manera muy, muy apocalíptica, porque los seres humanos ya no estábamos acostumbrados a convivir con el mundo sin todos los avances tecnológicos. Bueno, por supuesto que si ahí viene el lobo, hay que hacer algo para evitarlo. ¿Y qué fue lo que se evitó? Muchos proyectos evidentemente se actualizaron, se corrigieron los sistemas y muchas instituciones, tanto privadas como estatales, se hicieron cargo y se anticiparon. Uno de ellos fue la corrección de los sistemas informáticos, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1995, el cual, imagínense nada más de lo que estoy hablando, tuvo un costo de $30 millones. Varios gobiernos en todas partes del mundo implementaron soluciones similares, aunque, digo, muchos entendían que iba a ser algo costoso, era algo irremediable, se tenía que hacer. El problema había sido detectado y analizado a tiempo, por fortuna, pero debido a la falta de acción de muchas instituciones o de presupuestos, ya se había comenzado a trabajar en lo que más tarde se convertiría en el sistema que estamos utilizando ahora, que aparentemente es ideal. Y luego uno se queda con la pregunta, ay, ¿habrá sido verdaderamente este peligro real? Este escándalo que se formó y estas voces apocalípticas terminantes que asustaban tanto, ¿habrá sido un peligro real? Bueno,
Pues gracias a los esfuerzos preventivos que se implementaron antes de que el tiempo se agotara, no llegó a haber graves consecuencias por esta falla. Conversaciones. Al aire. Pues hemos llegado ya a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. Vamos a cambiarle. Ahora que Vamos a empiece Raúl, Bueno, ahora que empiece Raúl a hablar de las conversaciones, porque nunca le doy la pelotita, o rara vez le Siempre doy. estoy de acuerdo. Entonces vamos a empezamos. empezar por el final y así le Pues damos sí. cuerda. Me parece bien, y bueno, si ya nos vamos a meter a literatura, cuando hablamos de una de las que yo considero las mejores escritoras de la historia es Mary Shelley. Yo así la considero, pero la mayoría de la gente, ¿por qué la conoce? Por Frankenstein, la novela de Frankenstein, ¿no? Y realmente tiene otra obra muy interesante que de hecho a mí me inspiró un poco para escribir un cuento y ahorita lo recuerdo. La novela de Mary Shelley se llama El último hombre, ¿no? Una historia de ciencia ficción con un tema apocalíptico completamente, ¿no? ¿Qué pasaría con la supervivencia? Que tiene tintes bíblicos como las plagas devastadoras, ¿no? Entonces, estos eventos que llevan al fin del mundo y que seguramente más al rato platicaremos también de estas plagas y de cómo se involucran en distintas religiones, ¿no? Bueno, pues esta novela fue publicada en el año de 1826 y se llama El último hombre, ¿no? No la vamos a spoilear mucho más, pero que se entienda cuál es el caminito que llevan. Ustedes recordarán, de hecho aquí con Ceci, en la revista Por Escrito, hace algunos ayeres publiqué precisamente un cuento que se llamó Un último hombre. Y la historia de Un último hombre es completamente también en esa misma línea apocalíptica, pero que tiene que ver con los géneros en este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si las mujeres un día dijeran, ya estamos hasta el gorro del machismo, de la violencia, de las injusticias de equidad, etcétera, 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 y tomaran el control? Porque podría suceder, o sea, si nos vamos a meter ya en fantasía y en ficción, podría suceder en un momento y que tomaran el control, hubiera un tipo revolución y empezaran a acabar con el hombre. Y yo lo dejé ahí en el cuento expuesto, que había 3 grupos de hombres, pero al final se fue extinguiendo y entonces la historia la va narrando un hombre que va siendo perseguido por un grupo de mujeres con su bebé en manos y bueno, al final le dan alcance y no contaré más, ¿no? Pero son temas apocalípticos, son temas que, como dijimos al principio de este programa, no necesariamente es el fin de la humanidad o el fin del globo terráqueo como tal, sino los cambios en nuestros contextos de vida. Bien. A ver, creo que podíamos también continuar por allí. Existe una forma narrativa apocalíptica. Claro. En la Biblia la encontramos. ¿Cómo la encontramos? En las profecías. Las profecías son apocalípticas. A mí me gusta en las clases que doy de historia leer un fragmento de Ezequiel cuando él refiere metafóricamente a la resurrección de los cuerpos. Es increíble porque en la Biblia es como si estuviéramos leyendo una pequeña obra de ficción apocalíptica donde los cuerpos, los huesos se levantan, se reconstruyen, le salen nervios. Es fascinante leer en ese sentido Ezequiel y hay que entender que la Biblia tiene esta forma narrativa y habría que hablar también de Nostradamus como uno de los grandes profetas de nuestro tiempo al que nos encanta estarle dando mucha cuerda. Ahora, al principio del programa decía que si podíamos considerar el fin del mundo como el final de los tiempos. El parecer de Ceci y de Raúl pues fue más bien distinto porque no necesariamente tiene que aplicar así. Pero me gustaría dar unas referencias históricas que a mí me parecen fascinantes y que he estado trabajando recientemente. La peste negra. Durante la peste negra que empezó con unas chinches en las rutas de la seda, que terminaron trayendo a Europa los venecianos, terminaron por matar aproximadamente a 25 millones de los 75 millones de habitantes que había en ese momento. Es decir, una tercera parte murió. Eso podría apocalípticamente e históricamente ser relevante. Y por otro lado, partiendo de que la creación se habría dado en el año 5508 antes de Cristo, se concluyó en una profecía que el final de los tiempos iba a ser el 1 de septiembre
de 1492. Mm. No se acabó el mundo ahí, pero el mundo volvió a empezar ese año. 1492 es un año de referencia. Sin duda. Yo así como tú haces referencia a Ezequiel, yo hago referencia precisamente al Apocalipsis, que es el libro, el último libro de la Biblia que le da nombre a este género literario, en donde es una revelación que se le hace a Juan y en donde Juan sí puede ver cuál va a ser el fin de los tiempos. Él sí se refiere al fin de los tiempos específicamente, no al fin del mundo. Y entonces hace efectivamente, el Apocalipsis tiene muchas referencias, no solamente a Ezequiel, sino a Jonás, también a Jeremías, también a Isaías, que son los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y entonces, a partir de esto, Juan, que es el autor del Apocalipsis, empieza a narrar qué es lo que se le está revelando y no solamente qué es lo que se le está revelando, sino que habla también de los signos que los hombres que vivirán después de Juan, es decir, nosotros, podemos tomar ya como señales de que el tiempo se está acabando. Y efectivamente hemos visto cómo a lo largo de la historia todas estas advertencias de Juan han tomado forma, porque ha habido efectivamente peste, ha habido escasez, ha habido violencia, en fin, y se habla también de figuras muy, muy fuertes como la figura del anticristo, etcétera, que el anticristo es como el fantasma del fin de los tiempos. Y bueno, en temas bíblicos también, a lo mejor no así en temas apocalípticos como el fin de los tiempos que ya explicaba Ceci, pero alguna vez ya hablamos en este programa también del diluvio, ¿no? Y en las distintas religiones. Y eso, así como 1492 es un año de referencia porque se vuelve a empezar, bíblicamente hablando, ¿no? Los diluvios marcan también un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo no solo para la humanidad, para las especies, ¿no? Que bueno, ya conocemos toda la historia y ya tocamos ese tema, pero es también un punto de referencia importante sobre hablar no final de los tiempos, sino cambios en los tiempos, ¿no? Y esto, con lo que ya platicaban tanto Ceci como Juan Carlos, pues no nos vayamos tan lejos. Recientemente se habla del fin del mundo o del fin de la humanidad en distintos contextos. Hace no mucho tiempo, en el año 2000, recordaremos que las computadoras iban a generar un apagón. Estaba lo de que en el año 2012 con los mayas había también ahí un pronóstico de que se iba a acabar la humanidad. Y así nos podemos ir atrás en varios momentos de la historia, se ha hablado del fin del mundo. Pero ¿qué pasa en estos últimos 2 años pandémicos, ¿no? Con el COVID. ¿Cuánta gente también dijo en su momento, nos estamos muriendo, nos vamos a acabar? Y no necesariamente eso, sino que el punto de referencia que teníamos que tener, la visión como seres humanos, era aprender algo de esta pandemia. Sí hubo muertes, por supuesto, y la sigue habiendo todavía, pero el punto era aprender, tener un aprendizaje de eso para cambiar y darle una nueva oportunidad a la vida y al mundo. Creo que lamentablemente no estamos aprendiendo mucho de esa situación. Y es ahí la gran diferencia entre el fin de los tiempos, cuando esto efectivamente, definitivamente se acabe, y el fin del mundo que pues, puede estar ocurriendo consistentemente, al menos en nuestro imaginario. Hablando del fin del tiempo, y me voy a poner un poquito académico, quisiera hacer referencia a 2 libros. Por un lado, de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, que aunque es un libro que habla más bien del arte y de los medios de comunicación, los que estudian comunicación lo sabrán, los apocalípticos somos los que nos horrorizan los cambios que van ocurriendo a partir de los cambios en el arte, los cambios en los medios de comunicación, y que nos cuesta más trabajo adaptarnos. Y los integrados son los contrarios, los que admiten todos estos cambios tecnológicos sin mayor preocupación. Pero es una obra que valía la pena señalar. Y por otro lado, de un filósofo que hace poco conocí, de Joseph Pieper, se llama El fin del tiempo. Lo que me gustó mucho de este libro es que explica filosóficamente cómo se puede concebir el final de los tiempos. Y es que dice, como nosotros no tenemos experiencia del futuro, no podemos saber cuándo es el final de los tiempos. Se habla de los signos de los tiempos, pero es imposible descifrarlo y solo nos vamos dando cuenta de que estamos viviendo el final de una época conforme está ocurriendo. En ese sentido, el caso de el COVID es fantástico porque
no podíamos pronosticarlo, pero es un signo de la posibilidad de que se vaya terminando el tiempo. Es un libro realmente fascinante que rescaté de la biblioteca aquí de la universidad, que leí porque el tema del tiempo me gusta y que vale la pena. Son meditaciones filosóficas sobre el final de la historia. Claro, pues a mí me gustaría recomendarles el libro Estación 11 de Emily St. John Mandel. Esta es una obra extraña. Estación 11 es una obra que presenta una perspectiva poco común del final de los tiempos, en donde generalmente cuando nosotros hablamos del fin del mundo, hablamos como de lo que sucede después de un cataclismo, de una catástrofe, y donde lo más importante es la supervivencia. Bueno, esta novela lo que busca es señalar la importancia de la creación, del gozo artístico, de la conservación, de la humanidad y de la originalidad con la que esta autora está abordando el tema apocalíptico, que hacen de este libro una opción interesante porque es un punto de vista mucho menos catastrófico, mucho más optimista, que nos puede dar sin duda como una mirada más fresca de lo que podría ser el fin de los tiempos. Fíjate, interesante. Estación 11. El 11, hablando de estas temáticas apocalípticas, es un número que se está volviendo relevante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con esta obra, leyéndolo, pienso en la serie de Stranger Things. Uno de los personajes centrales se llama 11, ¿no? Y es como la parte que puede ser la oposición a la catástrofe del mundo, precisamente, ¿no? Entonces el 11 se empieza a convertir ahí en un número interesante en este tema. Pero yo también quiero hablar de otra novela que me da pie a argumentar un poco sobre el fin de los tiempos por culpa de la humanidad y nada más, ¿no? Estoy hablando de La fábrica de lo absoluto de Karel Čapek, que habla precisamente de un inventor, ¿no? Un personaje que genera un carburador atómico. Y a partir de este artefacto se va a provocar una guerra mundial, distintos conflictos, porque todo mundo va a querer meterle mano precisamente a este carburador, y ya sabemos que los humanos denos tantito poder y se nos va a salir todo de control. Entonces, esto es una crítica muy interesante en realidad a el consumismo, al capitalismo, la obsesión por este poder del que ya se hacía mención. Y esto, ya tocándolo en temas mucho más reales, me hace pensar cuando hace rato que ya platicábamos del calentamiento global y de todos los cambios que estamos transformando y de todo lo que nos estamos acabando, también somos nosotros mismos los verdugos de nuestra existencia en este planeta, y que entre ellos nos estamos llevando entre las patas también a los animales. Leía antier un artículo de National Geographic de los osos polares, que todos sabemos pues, son de los animales que más están sufriendo el calentamiento global por el derretimiento de los polos. En ese sentido, lo que están haciendo los osos, perdón, se están yendo más hacia el sur. Hace 1,5 millones de años no coincidían osos polares con osos grizzly. Y en esta migración de osos polares se están juntando, se están mezclando, y entonces ya tenemos un nuevo híbrido, ya existe, que se llama el glopar, creo que se llama, algo así, es la combinación entre grizzly y polar. ¿Y de qué color es? Glopar es como café, pero con tintes un poquito más blancos, no lo sé, como un grisecito claro, ¿no? Entonces estamos teniendo una forma de que subsistan, porque si no, van a desaparecer completamente. Todo esto lo estamos generando nosotros como seres humanos. Me voy a ver muy apocalíptico, pero es el transhumanismo por donde va, la unión de la máquina con el ser humano para la supervivencia. Hasta ahorita lo pensé. Y Karel Čapek es ya la tercera vez que aparece en un guión. Tengo la misión de leer a Karel Čapek. Recordemos que es el primer sujeto que él es checo, la palabra robot proviene de una obra que él escribió que se llama Los robots universales de Rossum, que después se volvió una obra de teatro. Hay que leer a Karel Čapek. Y ya me lo ganó Raúl, yo quería hablar de él, pero ¿qué voy a hablar entonces? No de esa catástrofe que nosotros mismos vamos provocando, sino la que viene de fuera. Y para eso me traje de estos cómics que me gustan mucho, La Guerra de los Mundos. Claro. La Guerra de los Mundos, vienen los extraterrestres a acabar con la raza humana, por la razón que quieran combustible, este tema de los marcianos que vienen a exterminarnos porque les estorbamos de alguna manera, es otra forma apocalíptica del fin de los tiempos. Un exterminio que venga de
razas superiores a nosotros, que es otra de las cosas que horroriza al ser humano. Pero acuérdense que yo fui a Tucson una vez y ya me dijeron que todo va a estar bien, ¿eh? No se preocupen. Todo va a estar bien. No, además, ni que necesitáramos tanta ayuda para acabar con lo que ya tenemos. No, Nosotros solitos nos bastamos, ¿verdad? Yo quiero recomendar el libro La hora final de Neville Shute. Esta es una historia, es algo interesante, que sigue a una población de una ciudad estadounidense que están esperando las consecuencias de una bomba atómica, del estallamiento de una bomba atómica. Ya ellos ya están resignados a que van a morir, pero a diferencia de otras novelas que pueden interpretar el fin de los tiempos con esta visión como de vamos a resurgir, etcétera, la hora final se destaca por tener todo lo contrario, una visión totalmente pesimista, catastrófica y por no ofrecer ningún tipo de consuelo. Esta fue publicada en 40 tomos en un periódico. Esta fue una novela curiosa porque fue una novela de entregas. Finalmente se publicó toda completa en el año de 1960 y la verdad es que esta fue la que inició como la moda, por eso es tan importante, la moda de toda la literatura apocalíptica. Digo, es catastrófica, no es nada consoladora, no tiene nada de esperanza, pero bueno, también es otra manera de ver el fin de los tiempos, ¿no? Muy probablemente después de la Segunda Guerra Mundial y ya con el conflicto de la Guerra Fría, lo más probable es que la literatura, obviamente ya hemos aquí abordado que los temas apocalípticos, bueno, datan de muchísimo tiempo atrás, pero quizás un parteaguas ahí en la literatura apocalíptica para tener muchos de estos libros un elemento en común, el conflicto nuclear, que es lo que nos lleva precisamente a acabar. Ahorita estamos leyendo o hablando de algunos autores y sus obras, y muchos de ellos tienen ese elemento en común, ¿no? El conflicto nuclear. Quizá ese miedo nos horroriza también a muchos saber que hay superpotencias que tienen armas que en cualquier momento pueden ser utilizadas, que eso derive precisamente en la Tercera Guerra Mundial que tanto se ha hablado, aunque muchos dicen que será por otros elementos como la escasez de agua, pero siempre estará ahí presente este conflicto. Ahorita lo estamos viendo que incluso ya el presidente de China ahí le dijo a Biden, tranquilo, pórtate bien, no te metes con nosotros, sabemos lo que está pasando con Putin, con Rusia, con Ucrania, sabemos que Estados Unidos siempre está ahí fuertemente liderando este conflicto nuclear también, y esto me lleva a hablar entonces de La puerta del país de las mujeres, de Sherry Stepper, que precisamente habla en su libro de un mundo 300 años en el futuro. ¿Qué pasó después de una guerra atómica? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo algunas mujeres van a vivir atrás de unos muros, pero son realmente las lideresas ahora, y los hombres van a estar en un conflicto armado sin resolución afuera de esos muros, ¿no? ¿Qué pasaría si un día realmente existiera una guerra catastrófica nuclear en este planeta? Me hiciste recordar en no sé qué libro que estoy leyendo ahorita, que ya empieza a haber algunas instituciones en diferentes gobiernos que están apostando a velar por el futuro a 200 años, es decir, pensar que el presente son 200 años, porque es la única manera sensata de tomar decisiones para evitar el exterminio ecológico. Seguramente fue en temas de ecología, que también me gusta leer. Sí. Y también el fin del mundo puede ser divertido. He hecho referencia varias veces a Douglas Adams y la guía del autoestopista intergaláctico, que había que hacer una autopista y el planeta Tierra estorbaba y un ser humano, por ayuda de los extraterrestres, termina siendo rescatado. Pero en la segunda entrega se llama El restaurante del fin del mundo. Y el restaurante del fin del mundo es el lugar donde el fin del mundo ocurre constantemente. Entonces uno puede ir a ese rincón de la galaxia donde todo vuelve a comenzar. Es una novela muy divertida de Douglas Adams, El restaurante del fin del mundo. No se lo pueden perder. Un último apunte antes de terminar el programa, por favor. Pues a mí me gustaría recomendar El martillo de Lucifer de Larry Niven y Jerry Purren. Realmente me parece una metáfora maravillosa para hablar del fin de los tiempos. Quiero agradecer a Ivana Prado, que fue la que se encargó de la confección de todo este guión, y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir.
Yo creo que más bien poniéndonos ya un poquito románticos, hacer pues concientizarnos, ¿no? De dos situaciones, dos carreteras que podemos tomar. Por un lado, y como ya lo decía Juan Carlos, estas planeaciones a 200 años, China hace sus planes a 100 años, de hecho, ¿no? Realmente concientizarnos y cuidar nuestro planeta, y cuidar el mundo, y cuidar el futuro, las próximas generaciones que son las que van a heredar este planeta. Hagamos algo hoy para que todo esté bien el día de mañana. Pero dos, al final del día también, todos nos vamos a morir algún día. Entonces considero muy importante disfrutar y hacer cosas buenas en el tiempo que nos fue otorgado en este planeta. Muy bien, vamos a los agradecimientos si quieres. Agradezco a Emma Botvic, a David Barajas e Ivana Prado la confección de los guiones. Seguimos atrapando lectores. En la parte de edición, a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera, que sin ellas es imposible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Iba a recomendar Mad Max como esta situación apocalíptica para hablar un poquito de cine que solemos hacer. Le damos la bienvenida a Eduardo, que está ahora incorporándose también al equipo. Bienvenido, y Lalo. agradecemos, como siempre, a Fabiane Gutiérrez y a Brandon Julio por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Al aire. Es el fin del mundo todos los días para alguien. 2000, Margaret Atwood.